Roma por completo. Los francos. Allá por el siglo V después de Cristo, pueblos bárbaros provenientes del centro europeo acosaban la estabilidad del Imperio Romano. ¿Recuerdan? Sí, claro. Muy bien. Entonces también recuerdan que fueron los bárbaros germanos quienes finalmente en el año 476 entraron y destruyeron a Roma por completo. Bueno, pero estos grandotes germanos no eran un solo pueblo, sino que estaban subdivididos en un sinnúmero de fracciones que siempre luchaban entre sí. Los lombardos, los vándalos, los godos, los visigodos, los borgoñeses, los sajones y especialmente un grupo de pueblos que lograron destacarse entre todos estos: los francos. Estos personajes rústicos, fuertes y muy guerreros venían de tierras cercanas al río Rin en la actual Alemania. Los francos tuvieron una gran ventaja. De su lado nació un hombre que era un líder por naturaleza y que jamás se dejaba vencer. Ese hombre se llamó Clodoveo. ¿Y saben qué? Comenzó a liderar a su pueblo con tan solo 16 años. ¡Ah! Mocoso engreído. ¿Mocoso engreído? Verás, en el año 481 llegó a ser el primer rey de todos los francos. Y bajo su mando, los francos se extendieron desde su patria, luchando contra todos sus vecinos y conquistando la mayor parte de la antigua provincia romana de la Galia. O sea, la actual Francia, que tomó su nombre de estos fuertes guerreros. Clodoveo gobernó desde la incipiente ciudad de París. Luego se casó con una bella princesa del pueblo de los borgoñeses llamada Clotilda. Pero resulta que Clotilda había abrazado la religión cristiana, cosa que no agradaba mucho a los rústicos francos. Parece que Clotilda le habló y le habló y le habló. ¡Ya, mujer! ¡Sí! ¡Oh, Jesús el Redentor! Clodoveo cedió y finalmente se bautizó cristiano. Este fue un hecho fundamental, ya que a partir de Clodoveo, todos los francos se convirtieron al cristianismo. Y así se fue forjando una relación importantísima entre los reyes y la iglesia, que duraría por siglos. Roma por completo. Roma por completo. Los reyes francos eran débiles, por lo que fueron dejando poco a poco el poder en manos de los mayordomos de palacio, que eran altos funcionarios. El mayordomo más destacado fue Carlos Martel, que en el año 732 derrotó a los musulmanes en la batalla de Poitiers. En el año 751, su hijo, Pipino el Breve, destronó al último monarca franco y se hizo coronar rey. A este le sucedió en el año 768 su hijo Carlomagno. Carlomagno sometió a los sajones, conquistó el reino lombardo de Italia y se apoderó de territorios en la península ibérica. Además, impuso el cristianismo a los pueblos sometidos. Su prestigio y su poder eran tales que, en el año 800, el Papa le coronó como nuevo emperador de Occidente. Carlomagno estableció su residencia en Aquisgrán, desde donde gobernaba el imperio, que organizó en condados y marcas. Los condados solían corresponder con el territorio de una ciudad y estaban administrados por los condes. Las marcas eran territorios fronterizos, con un ejército al mando de un marqués. El emperador nombraba directamente a los condes y marqueses que debían jurar de fidelidad. También contaba con los misidomi, misi, una especie de inspectores que vigilaban a los condes, los marqueses y los obispos más poderosos. Grande, los carolingios. Pipino era un duque de origen franco que tenía sus tierras en Soissons, a unos 100 kilómetros de París. Le decían el Breve, ya que, digamos que no contaba con una gran estatura. Este tal Pipino, el Breve, no estaba tan contento con sus escasas tierras. A pesar de su limitada altura, Pipino se sentía suficientemente grande como para convertirse él mismo en rey de los francos. Fue así que inició su plan.
Pipino notó que el Papa de Roma, que era el jefe de la iglesia, tenía muchísima influencia sobre todos los cristianos del reino. Entonces mandó ejércitos a Italia para defenderlo de invasores y agresores, permitiéndole crear los estados pontificios, que eran algo así como el reino de la iglesia. En agradecimiento, el Papa Zacarías le dio todo su apoyo, y en el año 754 fue coronado el nuevo rey de todos los francos. Pipino el Breve fue el padre de Carlo Magno. A diferencia de su padre, él era un hombre alto y robusto. Carlo Magno supo aprovechar la astuta alianza que su padre había entramado con el sumo pontífice de la iglesia cristiana. Entonces envió nuevos ejércitos a Roma, y estos hicieron aún más extensos y poderosos los territorios gobernados por el Papa. En retribución, el Papa nombró a Carlo Magno Romanorum Ecclesia Protector. Si no lo entendieron, fue algo así como protector de la iglesia de Roma. Con ese título, el gran rey de los francos se lanzó hacia el norte y hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste, con el fin de conquistar, subyugar y cristianizar a todos los habitantes del continente europeo. Después de incansables campañas contra los lombardos, los sajones, contra los ávaros, contra los eslavos, contra los godos y contra los visigodos, Carlo Magno había logrado formar un gran imperio. Pero no fue tan solo un gran conquistador. Carlo Magno quiso unificar a todos los señores y aldeas de su imperio en una sola religión y bajo una misma cultura, basando su poder en el conocimiento. A la muerte de un rey franco, el reino se dividió entre sus hijos, y los carolingios continuaron con esta costumbre. A Carlomagno le sobrevivió un único hijo, Luis el Piadoso. Cuando este murió, el imperio se dividió entre sus descendientes: Carlos el Calvo, que recibió la parte occidental; Luis el Germánico, que ocupó la zona oriental; Lotario, que heredó el título de emperador y recibió el territorio intermedio entre los otros dos. Los hermanos se enfrentaron entre sí hasta que en el año 843 firmaron el Tratado de Verdún, donde reconocían el reparto del imperio. Tras la muerte de Lotario, en el año 870, su territorio se dividió entre los otros dos reinos. Nacieron así el Reino de Francia y el Sacro Imperio Romano Germánico. Creada en el año Navidad del año 800, Carlomagno se hallaba rezando en la Basílica de San Pedro, en Roma. El Papa León III se le acercó, y mientras todo el pueblo se arrodillaba ante él, lo coronó emperador del Imperio Romano Germánico. Así, el gran reino de Carlomagno se transformaría en un imperio que quiso hacer revivir la grandeza del antiguo Imperio Romano. La enorme diferencia era que los soberanos de este imperio no eran romanos, sino germanos. Sí, aquellos mismos que siglos antes habían destruido a Roma, pero que ahora, con sus estratégicas alianzas con el Papa, habían decidido cristianizar y volver a unificar a toda Europa. Para mostrarle sus respetos al nuevo emperador, enviados de todo el mundo llegaron a la corte de Carlomagno. El gran príncipe musulmán de Oriente, Harún al-Rashid, le envió preciosos tesoros y, escuchen esto, hasta un elefante. ¡Arre, holgazán, arre! La inteligencia, la fuerza de voluntad y la superioridad con la que gobernó Carlomagno destacó a toda una época. Pero, desafortunadamente, todos estos logros estaban atados a su propia personalidad y se disolvieron poco después de su muerte. 14 años después de su coronación, en el año 814, el imperio fue repartido entre sus 3 nietos, y pronto se descompuso en los reinos de Alemania, Francia e Italia. Las escuelas creadas por Carlomagno decayeron, y el arte de leer y escribir se mantuvo aislado en algunos monasterios dispersos. El Sacro Imperio Romano de la nación alemana, la gran obra de Carlomagno, no perduró por mucho tiempo. Y en los siglos posteriores, Europa volvió a caer en guerras e invasiones incesantes que imposibilitaron cualquier esfuerzo de unidad y crecimiento común. Este, que fue el principal objetivo de Carlomagno, sigue siendo hoy uno de los principales anhelos de todos los estados que componen a Europa en la actualidad.
una época de inseguridad. Hacia el año 1000, Europa estaba dividida en numerosos estados y reinos: Reino de Francia, Sacro Imperio Romano Germánico, estados pontificios. 6. Las guerras entre ellos debilitaron a los reyes y mermaron su capacidad defensiva, lo que facilitó una segunda oleada de invasores que asoló Europa. Los vikingos o normandos procedían de Escandinavia. Realizaron expediciones de saqueo, pero con el tiempo se establecieron en los territorios atacados. Así conquistaron las islas británicas, el norte de Francia y el sur de Italia. Los magiares o húngaros provenían de las estepas de Asia. Llegaron a Europa junto a los pueblos eslavos. Mientras que estos se establecieron en la Europa oriental, los magiares fundaron el reino de Hungría. Los sarracenos eran piratas musulmanes del norte de África que asolaban las costas europeas con sus pillajes. Estos pueblos actuaban con gran violencia, lo que creó un clima de terror que se extendió por toda Europa. Las personas interpretaban las calamidades como un castigo de Dios y se extendió la idea de que el fin del mundo llegaría en el año 1000.